Imagina que estás a punto de entrevistar a varios candidatos para un puesto clave en tu equipo de marketing. ¿Cómo te aseguras de que la entrevista cubra todos los aspectos necesarios para evaluar si un candidato es adecuado? Piensa en tu última experiencia de entrevista. ¿Te sentiste preparado para evaluar tanto las habilidades técnicas como las habilidades blandas de los candidatos? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de entrevistas para marketing de Edutin Academy. En esta clase aprenderás a planificar y diseñar un proceso de entrevista que no solo evalúe las competencias técnicas de los candidatos, sino que también examine sus habilidades interpersonales y su capacidad para integrarse en un entorno laboral. Comencemos. Planificar y diseñar la entrevista implica estructurar cuidadosamente el proceso de selección para evaluar de manera efectiva las habilidades y competencias del candidato. Esto incluye definir las preguntas técnicas y conductuales, establecer los criterios de evaluación y preparar los escenarios de prueba. La importancia de planificar y diseñar las entrevistas para un candidato que desea asumir un cargo de marketing radica en asegurar que todas las áreas relevantes, desde los conocimientos técnicos específicos hasta las habilidades blandas como la comunicación y el pensamiento estratégico, sean evaluadas de manera coherente y objetiva. En el contexto de Organic Shop, la empresa enfrenta el desafío de diseñar un proceso de entrevista que no solo mida las capacidades técnicas necesarias para mejorar y expandir sus procesos de marketing, sino que también evalúe cómo los candidatos se alinearían con la cultura de innovación digital e integración virtual comunitaria. El objetivo es desarrollar un marco de entrevistas que combine adecuadamente las preguntas técnicas, conductuales y situacionales, adaptadas a los desafíos específicos que los candidatos a los cargos de marketing enfrentan en Organic Shop. Este enfoque garantiza que los nuevos integrantes del equipo no solo sean competentes desde el punto de vista técnico, sino que también compartan y fomenten los valores fundamentales de la empresa. Planificar y diseñar la entrevista implica seguir varios pasos que cualquier organización puede utilizar para asegurar una evaluación completa y efectiva. Estos pasos incluyen: paso 1, preparar la entrevista. Paso 2, diseñar la estructura de la entrevista. Y por último, paso 3, definir las estrategias de evaluación. A continuación conocerás cada uno de estos pasos en detalle, proporcionando una guía práctica para llevar a cabo entrevistas efectivas y bien estructuradas para roles de marketing. Paso 1. Preparar la entrevista. Preparar la entrevista es un paso fundamental que establece las bases para un proceso de selección efectivo. Este paso implica clarificar lo que la organización busca en un candidato ideal, tanto en términos de habilidades técnicas como de competencias blandas. En este proceso se llevan a cabo los siguientes procedimientos. Definición de objetivos. Antes de la entrevista es crucial definir claramente qué competencias técnicas y blandas son necesarias. Esto implica revisar la descripción del trabajo y comprender profundamente los requerimientos del rol, así como habilidades esenciales como la gestión de proyectos y la colaboración en equipo. Desarrollo de preguntas. Con los objetivos bien definidos, el siguiente paso es desarrollar un conjunto de preguntas conductuales y situacionales que reflejen estas competencias. Las preguntas deben estar diseñadas para evaluar no solo los conocimientos técnicos del candidato, sino también su experiencia en la gestión de desafíos y su enfoque ante problemas hipotéticos que podrían surgir en el futuro. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organic Shop. La importancia de las entrevistas en el proceso de selección de personal radica en su capacidad para identificar a los candidatos que no solo tienen las competencias técnicas necesarias, sino también las habilidades interpersonales y la alineación cultural con la empresa. En este paso empezaremos a desarrollar una entrevista efectiva que garantice una selección adecuada para roles clave en marketing. Vamos a ello. Aquí hemos planificado la información necesaria para desarrollar las plantillas. Una aplica para definiciones de objetivos y la otra para desarrollo de preguntas. Vamos entonces a iniciar con la definición de objetivos. Creamos un documento nuevo, el cual llevará por título Definición de objetivos para entrevista de Social Media Manager. Y también vamos a incluir desarrollo de preguntas. Así obtenemos un título específico y descriptivo que nos permite organizar mejor el archivo.
Vamos entonces con la primera plantilla. Aquí vamos a tener en cuenta los objetivos de la entrevista. En este caso tenemos dos. Y cada objetivo tiene una, dos y tres categorías fundamentales o clave. Vamos a ello. Vamos a insertar una tabla con dos objetivos y tres contenidos específicos o claves. Damos un poco más de espacio y unificamos tamaños. Lo primero que vamos a tener en cuenta entonces son los objetivos de la entrevista. Es esencial iniciar con claridad en los objetivos, ya que esto enfoca el proceso de evaluación y evita que el entrevistador se desvíe de lo realmente importante. El uso de esta plantilla es clave para estructurar estos objetivos. Esta plantilla asegura que el reclutador evalúa aspectos críticos como competencias técnicas y blandas, permitiendo una visión completa y organizada del candidato. Veamos los ejemplos. El primer objetivo es evaluar las competencias técnicas y el segundo, evaluar las competencias interpersonales. Damos un poco de formato antes de continuar. Aquí también vamos a tener en cuenta que esto nos ayuda a tener claro qué evaluar en la entrevista y por qué. Cada columna, desde los objetivos hasta la justificación, está diseñada para detallar aspectos específicos que permiten una evaluación completa del candidato. Un posible error en este momento es omitir detalles importantes en los objetivos, lo que puede causar una evaluación incompleta. Por ejemplo, al preparar la entrevista para un social media manager, el reclutador usa la tabla de definición de objetivos, pero omite incluir la capacidad del candidato para manejar crisis en redes sociales. Esto provoca una evaluación incompleta, ya que no se explora un aspecto crucial para la marca. Al corregir el error, se incluye este objetivo, asegurando que se evalúe una competencia clave para el puesto. Veamos entonces los aspectos a evaluar y los detalles específicos. Es crucial abordar aspectos tanto técnicos como interpersonales, asegurándonos de que el candidato cumpla con los requerimientos del rol. La columna de detalles específicos en la plantilla ayuda a precisar qué habilidades se deben buscar. Este enfoque asegura una evaluación integral del perfil de candidato, evitando que se pasen por alto competencias clave. Veamos los ejemplos. Primeramente, los aspectos evaluados. En la evaluación de las competencias técnicas, el aspecto evaluado principal o clave es las competencias técnicas. Y en el caso de la evaluación de competencias interpersonales, corresponde a las competencias blandas. Esto facilita un enfoque equilibrado entre habilidades técnicas como el manejo de plataformas de redes sociales y blandas como la creatividad. Veamos los ejemplos. Un posible error en este punto es fijarse solo en competencias técnicas sin dar la misma relevancia a las interpersonales. Por ejemplo, durante una entrevista para Social Media Manager, el reclutador se centra únicamente en evaluar las competencias técnicas del candidato utilizando la tabla de definición de objetivos. Sin embargo, no profundiza en las habilidades interpersonales, como la comunicación efectiva y manejo de crisis. Al corregir el error y equilibrar ambas áreas, se logra una evaluación más completa, seleccionando un candidato que encaja tanto técnica como culturalmente en el equipo. Pasemos ahora a otro detalle importante, la justificación. Explicar por qué cada habilidad es relevante para el rol proporciona a los entrevistadores una comprensión más profunda del impacto que estas competencias tendrán en el desempeño del candidato. La columna de justificación asegura que no se pierda de vista el objetivo final de la entrevista, encontrar a alguien que se alinee con la misión y valores de la empresa. Vamos entonces a tener en cuenta la clarificación de la relevancia de cada competencia.
Vamos a dar un poco de formato antes de continuar. Acá entonces tenemos la justificación para cada uno de los detalles, correspondiente a uno y uno, 2 y 2 y así sucesivamente. Esto fortalece la estructura de la entrevista, asegurando que los criterios estén alineados con las necesidades de la empresa. Veamos un ejemplo. En el caso de dominio de plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y X, la justificación es esencial para gestionar y optimizar la presencia online de la marca, interactuando efectivamente con la audiencia. Un posible error en este punto o procedimiento es no justificar adecuadamente las preguntas, lo que puede generar dudas sobre la importancia de ciertos aspectos. No retomo ahí, esto no maluco. Un posible error en este punto es no justificar adecuadamente las preguntas, lo que puede generar dudas sobre la importancia de ciertos aspectos. Por ejemplo, en una entrevista para el puesto de Social Media Manager, el entrevistador formula preguntas sin justificar su relevancia, preguntando, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia con Instagram? Esta falta de contexto genera confusión en el candidato sobre por qué se evalúan ciertos aspectos. Al revisar y explicar la justificación de cada pregunta, se logra una conversación más clara y enfocada, lo que permite evaluar de manera efectiva las habilidades críticas del candidato. Pasemos ahora a la siguiente plantilla, en la cual vamos a diseñar preguntas. Vamos a aclarar el título primeramente para que se entienda cuál es la funcionalidad de cada una de las plantillas. Aquí vamos a incluir entonces los tipos de pregunta. Tenemos uno, dos y tres tipos de pregunta. Y cada tipo de pregunta tiene una, dos y tres columnas clave. Vamos a ir. Vamos entonces a insertar nuevamente una tabla con los tres tipos de pregunta y las tres columnas clave o fundamentales. Nuevamente damos un poco de espacio y unificamos las celdas en su tamaño. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta en esta plantilla es los tipos de pregunta. Una entrevista efectiva utiliza diferentes tipos de pregunta. Por ejemplo, las preguntas técnicas. Estas evalúan las competencias profesionales. Ahora, las preguntas conductuales y las situacionales. Estas evalúan cómo el candidato se desempeñará en situaciones reales. La tabla de preguntas permite diseñar preguntas claras y relevantes, garantizando que todos los aspectos necesarios sean cubiertos. Este enfoque estructurado asegura que se cubran todos los aspectos relevantes del rol, desde las habilidades técnicas hasta la capacidad de resolución de problemas. Un posible error en este punto o momento es formular preguntas ambiguas o poco claras, lo que puede llevar a respuestas irrelevantes, perjudicando así la evaluación. Te doy un ejemplo. Durante una entrevista para el puesto de Social Media Manager, el entrevistador pregunta, ¿cómo manejas las redes sociales? Esta pregunta ambigua lleva al candidato a ofrecer una respuesta general sin profundizar en situaciones específicas. Al formular preguntas más claras y específicas, como por ejemplo, ¿qué estrategia utilizaste para aumentar el engagement en Instagram? Se obtiene información más relevante, mejorando la evaluación de las competencias del candidato y su adecuación al rol. Vamos a dar un poco de formato antes de continuar.
y un poco de espacio. Sigamos ahora con la siguiente columna, la columna de criterios de evaluación. Para garantizar la objetividad en la evaluación, es esencial utilizar criterios claros y bien definidos. El uso de una rúbrica detallada permite evaluar con imparcialidad, lo que evita el sesgo personal del entrevistador y garantiza que los candidatos sean evaluados en función de su capacidad real. Por lo tanto, este paso nos ayuda a mantener la equidad en la evaluación, comparando los candidatos de manera objetiva y estructurada. Veamos los ejemplos. Aquí los criterios de evaluación para preguntas técnicas. Vamos ahora con los de las preguntas conductuales. Y por último, de las preguntas situacionales. Vamos a leer un ejemplo de cada uno de los tipos de preguntas. En cuanto a la técnica, tenemos, por ejemplo, un criterio de evaluación es capacidad para analizar métricas y generar reportes claros y accionables. En cuanto a las preguntas conductuales, habilidades de manejo de crisis y comunicación efectiva. En cuanto a situacional, capacidad para adaptar estrategias basándose en el análisis de datos y retroalimentación. Ahora, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, veamos algunos ejemplos de preguntas. Vamos a colocar el título. Sigamos con los ejemplos. Ahora para las preguntas conductuales. Y por último, las preguntas situacionales. Leamos algunos ejemplos. En cuanto al tipo de pregunta técnica, ¿qué herramientas de gestión de redes sociales has utilizado y cuáles son sus favoritas? En cuanto a conductual, describe una campaña de redes sociales que diseñaste y que tuvo un impacto significativo. Y en cuanto a situacional, imagina que Organic Shop quiere lanzar un nuevo producto en redes sociales. ¿Cómo planificarías y ejecutarías la campaña? Un posible error en este momento o punto es el sesgo en la evaluación si no se usan criterios claros, favoreciendo a candidatos por razones subjetivas. Te doy un ejemplo. En una entrevista por el puesto de Social Media Manager, el entrevistador sin una rúbrica de evaluación clara se siente atraído por la experiencia previa de un candidato en una marca conocida. Este sesgo lleva a subestimar a otro candidato con habilidades técnicas similares, pero menos reconocimiento. Al implementar criterios de evaluación objetivos, se asegura una comparación justa, enfocándose en competencias relevantes y no en preferencias personales, logrando una selección más equitativa. Pasemos ahora a ver la justificación del porqué de cada una de las preguntas en cuanto a técnicas, conductuales y situacionales. Vamos a ello. Vamos primeramente con lo técnico. Para cada pregunta tenemos una justificación. Vamos a dar un poco de espacio antes de continuar. Vamos ahora con la justificación de las preguntas conductuales. Y por último, las situacionales. Veamos entonces un ejemplo de las preguntas en cuanto a la justificación. La pregunta dice, ¿cómo analizarías y presentaría los datos de rendimiento de nuestra campaña en redes sociales? La justificación es, esta pregunta evalúa las competencias técnicas del candidato en la interpretación de datos y su capacidad para informar decisiones estratégicas basadas en esos datos. En cuanto a lo conductual,
La pregunta es, cuéntanos sobre una vez que manejaste una crisis en redes sociales y cómo resolviste la situación. La justificación es, esta pregunta busca entender cómo el candidato maneja situaciones adversas en redes sociales y cómo puede proteger la reputación de la marca. En cuanto a lo situacional, si una campaña en redes sociales no está obteniendo el engagement esperado, ¿qué pasos seguirías para identificar y solucionar el problema? La justificación es, esta pregunta mide la habilidad del candidato para diagnosticar problemas y ajustar tácticas para mejorar el rendimiento de la campaña. Y así con cada una de las preguntas. Veamos algunos errores en este punto o momento. El primero que vamos a tener en cuenta es la omisión de logros relevantes. No revisar adecuadamente el currículum o no preguntar sobre logros importantes puede llevar una evaluación incompleta del candidato. Es esencial utilizar la plantilla para documentar los logros más significativos de manera que no se omita información relevante. Por lo tanto, esto nos ayudará a evitar que se pase por alto información crítica del perfil del candidato. Te doy un caso de ejemplo. Durante una entrevista para el puesto de Social Media Manager, el entrevistador omite preguntar sobre logros específicos en campañas anteriores, centrándose solo en las habilidades técnicas. Esto resulta en una evaluación sesgada, ya que no se consideran las contribuciones significativas del candidato. Al incorporar preguntas sobre logros concretos, como el aumento en engagement, se logra obtener una visión más completa del impacto del candidato, facilitando una selección más informada y justa. Otro posible error es la falta de claridad en la formulación de preguntas. Preguntas mal formuladas o ambiguas pueden llevar a respuestas confusas, lo que complica la evaluación de las competencias del candidato. Por lo tanto, utilizar una plantilla para estructurar las preguntas de manera clara y precisa es vital. Esto nos ayuda a facilitar la obtención de respuestas relevantes y útiles para la evaluación. Te doy un caso de ejemplo. Durante una entrevista se formula la pregunta, ¿cómo manejas situaciones difíciles en redes sociales?, sin especificar el tipo de situación. Esta ambigüedad lleva al candidato a responder sobre un problema técnico en lugar de un conflicto con un cliente. Como resultado, se pierde información relevante sobre sus habilidades interpersonales. Al reformular la pregunta de manera clara y específica, se obtienen respuestas más relevantes, mejorando la evaluación del candidato y su ajuste cultural. En conclusión, este primer paso está diseñado para enfocarte en las herramientas necesarias para preparar entrevistas de selección de personal en marketing de manera eficaz. Al aplicar las plantillas sugeridas y ser consciente de los posibles errores humanos, estarás mejor preparado para seleccionar candidatos que no solo cumplan con las competencias técnicas, sino que también se alineen con la cultura y valores de tu empresa. Para culminar, verifiquemos un poco el formato de presentación de cada una de nuestras plantillas. Vamos a ello. Y de esta manera culminamos nuestro primer paso. Recuerda que todas nuestras plantillas están disponibles para ti de manera adjunta en cada una de nuestras clases para que puedas analizar detalladamente la información. Paso 2. Diseñar la estructura de la entrevista. Diseñar la estructura de la entrevista implica organizar el proceso de manera coherente, lógica y eficiente, facilitando una evaluación integral del candidato. Este diseño debe permitir evaluar tanto habilidades técnicas como su ajuste cultural e interpersonal con la empresa. Para aplicar este paso se desarrollan los siguientes procedimientos. Secuencia lógica.
Consiste en planificar la entrevista comenzando con preguntas generales para que el candidato se sienta cómodo y progresivamente introducir preguntas más específicas y técnicas. Esta estructura permite un flujo natural que facilita la recolección de información detallada sobre la experiencia y competencias del candidato. Tiempo y formato. Se enfoca en definir claramente la duración de cada parte de la entrevista y seleccionar el formato más adecuado, ya sea presencial, telefónico o de videoconferencia. Incluye segmentos específicos donde los candidatos pueden demostrar sus habilidades prácticas. Preparación del entorno. Consiste en asegurar que el entorno de la entrevista sea propicio para una conversación honesta y detallada. Esto incluye aspectos técnicos como la configuración de la sala de entrevistas y equipos, así como crear un ambiente psicológico de apertura y respeto para una interacción efectiva. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organic Shop. Aprendamos cómo estructurar una entrevista efectiva, asegurando que cada candidato sea evaluado de manera integral. Esta metodología no solo mejora la calidad de las contrataciones, sino que también minimiza los errores humanos comunes en el proceso. Vamos a iniciar. Aquí tenemos la información planificada para el ejercicio de ejemplo. Aquí vamos a tener en cuenta la importancia de una plantilla para estructurar la entrevista. Vamos a ello. Vamos a tener en cuenta entonces las secciones de la entrevista. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco secciones. Cada sección tiene una, dos, tres y cuatro características principales o clave. Vamos a crear nuestro documento para la plantilla. Vamos a darle título. Estructura la entrevista para Social Media Manager. Vamos entonces a insertar la tabla con las 5 secciones y las 4 columnas clave. Creamos espacio y unificamos tamaños. La planificación es fundamental en cualquier proceso de selección. Una plantilla bien diseñada actúa como una hoja de ruta que guía al entrevistador en cada paso, asegurando que se aborden todas las áreas relevantes del candidato. Utilizaremos la tabla de estructura de la entrevista para Social Media Manager. Esta plantilla divide la entrevista en secciones específicas, cada una con un propósito claro que contribuye a una evaluación integral. A continuación analizaremos cada columna de la tabla. Primero entonces vamos a definir las secciones. La columna de sección de la entrevista organiza la sesión en segmentos, desde la introducción hasta el cierre. Esta estructura ayuda a mantener un flujo natural. Veamos el ejemplo. Primeramente, una sección de introducción general. Seguidamente, preguntas técnicas. Luego enfocaremos las preguntas conductuales. Seguidamente, las preguntas situacionales. Y por último, cierre y preguntas del candidato. Vamos a dar un poco de formato antes de continuar. Aquí tenemos entonces todas las secciones que vamos a tener en cuenta en esta entrevista para Social Media Manager. Un posible error en este punto o momento es omitir secciones importantes, lo que puede resultar en una evaluación incompleta. Por lo tanto, es esencial seguir esta estructura de manera rigurosa. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista para un puesto de Social Media Manager, el entrevistador omitió la sección de preguntas situacionales, enfocándose solo en las preguntas técnicas y conductuales. Esto resultó en una evaluación incompleta del candidato, quien tenía habilidades destacadas en manejo de crisis, pero no pudo demostrarlo. Al seguir rigurosamente la estructura de la plantilla de entrevista, se asegura una evaluación integral, cubriendo todos los aspectos relevantes del perfil del candidato. Pasemos ahora a ver algunos ejemplos de preguntas para cada sección.
Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí se presentan preguntas específicas alineadas con cada sección. Estas preguntas están diseñadas para evaluar competencias técnicas, interpersonales y adecuación cultural. Al formular preguntas específicas, se facilita una evaluación más profunda y objetiva. Algunos de los errores comunes en esta parte o punto del ejercicio es preguntas ambiguas que pueden llevar a resultados irrelevantes. Por lo tanto, es crucial que las preguntas sean claras y directas para obtener información precisa. Te doy un ejemplo de caso. Durante una entrevista se preguntó al candidato, ¿cómo te sientes al manejar redes sociales? La ambigüedad de la pregunta generó respuestas vagas y poco relevantes. Al utilizar la plantilla de preguntas, se podría haber formulado una pregunta clara y directa. Por ejemplo, ¿qué estrategias utilizas para aumentar el engagement en nuestras redes sociales? Esto habría permitido obtener información precisa sobre las habilidades del candidato y su enfoque en estrategias. Pasemos ahora a nuestra columna de duración estimada. Esta columna ayuda a gestionar el tiempo de la entrevista, garantizando que cada sección reciba la atención adecuada. Veamos los ejemplos. Controlar el tiempo evita que la entrevista se vuelva excesivamente larga, lo que puede causar fatiga y disminuir el enfoque de ambas partes. Un posible error en este momento es no respetar el tiempo asignado, lo que puede llevar a una entrevista superficial. Por lo tanto, es importante adherirse a la duración estimada para mantener la eficiencia. Te doy un caso ejemplo. En una entrevista, el entrevistador extendió las preguntas introductorias durante 15 minutos, dejando poco tiempo para las secciones técnicas y conductuales. Esto resultó en una evaluación superficial de las competencias clave. Al usar la plantilla de estructura con tiempos estimados, el proceso habría sido más eficiente, permitiendo cubrir todas las áreas relevantes y realizar una evaluación completa del candidato dentro del tiempo previsto. Analicemos ahora el formato. Aquí determinaremos si la entrevista será presencial, telefónica o por videoconferencia, lo cual es clave para una comunicación efectiva. Para nuestro caso ejemplo, tendremos en cuenta un solo formato, que es el presencial. Vamos entonces a combinar celdas para hacer el ejercicio. El formato elegido debe facilitar una interacción adecuada. Cada modalidad tiene sus ventajas y desafíos que impactan la calidad de la conversación. Un posible error en este punto o momento es elegir un formato inapropiado, lo que puede dificultar la conexión con el candidato. Te doy un ejemplo. Las entrevistas por videoconferencia pueden verse afectadas por problemas técnicos. En ese caso, durante una entrevista por videoconferencia, el entrevistador experimentó problemas de conexión, lo que llevó a interrupciones frecuentes y dificultades para escuchar al candidato. Esto creó un ambiente incómodo y limitó la capacidad del entrevistador para evaluar adecuadamente las respuestas del candidato. Al elegir un formato presencial o asegurarse de contar con una buena conexión y tecnología confiable, se podría haber facilitado una comunicación más fluida y efectiva. Pasemos ahora a la justificación de las preguntas. Vamos a ello. Cada pregunta debe tener una justificación clara que explique su relevancia para el rol.
Veamos los ejemplos. Aquí, por ejemplo, para las preguntas conductuales, observamos que su intención es examinar cómo el candidato utiliza sus habilidades de comunicación y estrategia para manejar situaciones desafiantes, lo cual es esencial en roles de social media. Y así con cada una. Esto asegura que el entrevistador comprenda el propósito de cada pregunta, facilitando una evaluación más objetiva. Un posible error en este momento punto es no justificar adecuadamente las preguntas, lo que puede generar dudas sobre su importancia, llevando a un proceso de selección menos efectivo. Te doy un ejemplo. Durante una entrevista, el entrevistador hizo preguntas sin explicar su relevancia, como por ejemplo, ¿cómo manejarías una crisis en redes sociales? Esta falta de justificación dejó al candidato confundido sobre por qué se le preguntaba eso y afectó su confianza al responder. Al no clarificar la importancia de las preguntas, se corre el riesgo de perder información valiosa y de realizar una selección menos efectiva, lo que podría resultar en un mal ajuste cultural. En conclusión, este paso no solo se centra en la estructura de la entrevista, sino que también en la importancia de un proceso reflexivo y organizado. Al seguir este marco, minimizaremos los errores humanos y mejoraremos nuestras habilidades para seleccionar al candidato adecuado. Culminemos el ejercicio con un poco de formato. De esta manera culminamos el ejercicio. Paso 3. Definir las estrategias de evaluación. Definir las estrategias de evaluación es crucial para asegurar que las decisiones de contratación se basen en análisis objetivos y justos de las competencias de los candidatos. Este paso garantiza que todos los evaluadores tengan un marco claro y coherente para juzgar las respuestas del candidato. Para implementar este paso se deben considerar los siguientes aspectos. Criterio de evaluación claros. Consiste en establecer un conjunto de criterios específicos y objetivos para evaluar las respuestas. Es necesario utilizar rúbricas de evaluación que especifiquen cómo cada respuesta debe ser calificada en función de su relevancia, profundidad y precisión, asegurando así una evaluación equitativa y coherente. Feedback y calibración. Se enfoca en desarrollar un proceso para proporcionar retroalimentación constructiva a los candidatos si se considera apropiado y asegura que todos los entrevistadores estén calibrados en cuanto a los criterios de evaluación. Esto es fundamental para mantener la consistencia en las evaluaciones entre diferentes entrevistadores y candidatos. Revisión y ajuste continuo. Es importante monitorear y revisar las estrategias de evaluación regularmente para refinarlas y ajustarlas según sea necesario. Esto asegura que el proceso de entrevista siga siendo relevante y efectivo a medida que cambian las necesidades de la empresa y el mercado laboral. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organishop. La definición de estrategias de evaluación es crucial en cualquier entrevista. No solo establece un marco claro para medir a los candidatos, sino que también te garantiza una evaluación objetiva y estructurada, lo que minimiza los sesgos y asegura una selección justa. Para ello vamos a desarrollar una plantilla. Acá tenemos la información planificada. A manera pedagógica vamos a desarrollar entonces la estrategia dentro de una plantilla. Vamos a ello. Creamos el documento.
el cual llevará por título Estrategias de evaluación para el cargo de Social Media Manager. Y aquí vamos a tener en cuenta los criterios de evaluación. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene 1, 2, 3 categorías fundamentales. Vamos a tenerlas en cuenta dentro de la plantilla. Los 5 criterios y las 3 características especiales. Ampliamos nuestra plantilla o tabla y unificamos el tamaño de las columnas. Lo primero que vamos a tener en cuenta entonces es los criterios de evaluación. Empezamos definiendo los criterios de evaluación. Estos son los aspectos clave que determinan el éxito en el puesto del marketing. Veamos los ejemplos. Es fundamental enfocarse en las competencias que más impactan el desempeño en el rol. Esto garantiza que cada entrevista se alinee con los objetivos del cargo y las necesidades de la empresa, maximizando así la precisión en la evaluación. Un posible error en este punto o momento es, retomo, uno de los errores más comunes en este punto es omitir criterios importantes. Al no definir correctamente las áreas a evaluar, se corre el riesgo de realizar una evaluación incompleta, lo que puede llevar a contratar a un candidato que no cumple con las expectativas. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista para Social Media Manager, se omitió evaluar la capacidad del candidato para gestionar crisis en redes sociales. Al centrarse únicamente en las competencias técnicas, no se identificó una debilidad clave en su experiencia. Esto resultó en la contratación de un candidato que no pudo manejar una crisis importante, lo que impactó negativamente en la reputación de la empresa. Por lo tanto, definir todos los criterios es esencial para una evaluación completa. Veamos ahora la descripción detallada para cada uno de estos criterios. Aquí es donde explicamos cada criterio en profundidad. Veamos los ejemplos. Aquí detallamos entonces qué habilidades específicas debe mostrar el candidato. Por ejemplo, el uso de herramientas de análisis de redes sociales, para que este enfoque asegure que todos los involucrados en el proceso entiendan qué se espera evaluar en cada área. Por lo tanto, desglosar las competencias de esta manera facilita que el entrevistador pueda identificar con mayor precisión si el candidato posee las habilidades requeridas. Un posible error en este momento es no ofrecer una descripción detallada de cada criterio, lo que puede causar confusión tanto para el candidato como para el entrevistador, resultando en respuestas poco relevantes. Te doy un ejemplo. Durante una entrevista para Social Media Manager, el criterio adaptabilidad no fue explicado claramente. Como resultado, el candidato ofreció respuestas irrelevantes sobre sus experiencias anteriores, lo que dificultó la evaluación de su capacidad para adaptarse a cambios en algoritmos y tendencias. Una descripción detallada de cada criterio hubiera permitido obtener respuestas más alineadas con los objetivos de la evaluación, facilitando una mejor comprensión del perfil del candidato. Pasemos ahora a los métodos de evaluación.
Para cada criterio seleccionamos métodos que permitan evaluar de manera efectiva las competencias requeridas. Veamos los ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la gestión de crisis como criterio de evaluación, se puede utilizar una simulación que exponga al candidato a una situación difícil, evaluando cómo reacciona bajo presión. Por lo tanto, los métodos seleccionados aseguran que los candidatos no solo demuestren sus conocimientos teóricos, sino también cómo los aplican en situaciones reales. Un posible error en este punto es elegir métodos inadecuados para evaluar el criterio. Te doy un ejemplo. Si evalúas gestión de crisis solo con preguntas teóricas y no mediante una simulación, puedes obtener una evaluación menos precisa del candidato. Vayamos entonces ahora a la justificación de cada uno de estos criterios o preguntas dentro de los criterios. Cada criterio y método debe estar justificado. Aquí explicamos por qué cada competencia es relevante para el puesto. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, en la justificación de la evaluación de la adaptabilidad, es crucial en roles de marketing, donde las tendencias cambian rápidamente. Esto asegura que las preguntas y métodos no se perciban como aleatorios, sino como parte de una estrategia coherente. Por lo tanto, proporcionar una justificación sólida de cada paso del proceso no solo refuerza la confianza en el entrevistador, sino que también ayuda al candidato a comprender mejor la relevancia de cada pregunta o ejercicio. Un posible error en este momento es no justificar adecuadamente las preguntas y los métodos. Esto puede generar dudas sobre la importancia de ciertos aspectos de la evaluación, lo que afecta negativamente la percepción del candidato y del proceso. Tengamos en cuenta en este punto algo muy importante, la implementación tecnológica y herramientas que se deben tener en cuenta. Para aplicar esa estructura de manera efectiva, es recomendable utilizar herramientas como plantillas de evaluación, plataformas de videoconferencia y software de simulación para pruebas prácticas. Estas herramientas permiten al entrevistador organizar la entrevista y ejecutar cada fase con mayor precisión. En cuanto a la plantilla de evaluación, ayuda a estructurar y guiar la entrevista, asegurando que todos los criterios sean evaluados de manera coherente. La plantilla organiza la entrevista en secciones y proporciona preguntas clave para cada etapa. En cuanto a plataformas de videoconferencia, son útiles para conectar con candidatos remotos, aunque es crucial que el formato se elija correctamente para evitar problemas de comunicación. Por último, los simuladores de crisis y pruebas prácticas permiten evaluar las competencias técnicas y de gestión de crisis en un entorno controlado y seguro. Analicemos un posible error en este punto: elegir el formato equivocado para la entrevista. Por ejemplo, una videollamada con mala conexión. Esto puede dificultar la fluidez de la conversación, afectando la evaluación del candidato. Además, no usar plantillas puede hacer que el entrevistador se pierda en preguntas irrelevantes, afectando la calidad de la entrevista. En conclusión, hemos revisado cómo definir correctamente las estrategias de evaluación en entrevistas de selección de personal para marketing. Siguiendo este método estructurado, garantizas que el proceso sea objetivo y eficiente, evitando los errores comunes que pueden comprometer la calidad de la selección. Implementa estas técnicas y estarás mejor preparado para elegir al candidato ideal.
Culminemos el ejercicio con un poco de formato. De esta manera culminamos el paso 3. En conclusión, planificar y diseñar la entrevista para un cargo de marketing es un proceso esencial que garantiza una evaluación completa y justa de los candidatos. Al preparar la entrevista, diseñar una estructura coherente y definir estrategias de evaluación claras, las organizaciones pueden asegurarse de seleccionar al candidato más adecuado, tanto en habilidades técnicas como en ajuste cultural. Este enfoque estructurado no solo mejora la calidad del proceso de selección, sino que también contribuye a la construcción de un equipo de marketing más competente y cohesionado. Recuerda que los recursos utilizados para implementar estos pasos, como plantillas y guías, los encontrarás adjuntos en la clase para tu uso personal, facilitando así la aplicación práctica de estos conceptos. Para finalizar, te propongo el siguiente ejercicio. Imagina que trabajas en una empresa de tecnología y necesitas contratar a un Optimization Manager para un nuevo proyecto crítico. El proyecto requiere habilidades avanzadas para aumentar la cantidad de visitantes que realizan una acción deseada, como hacer una compra, suscribirse a una lista de correo electrónico, completar un formulario u otros objetivos. Además, es crucial que el nuevo miembro del equipo se adapte bien a la cultura colaborativa y dinámica de la empresa. Según esta situación, ¿cómo planificarías y diseñarías la entrevista para asegurarte de seleccionar al candidato ideal que no solo tenga las habilidades técnicas necesarias, sino que también se ajuste a la cultura de la empresa? Comparte tu respuesta en los comentarios y comenta la respuesta de tus compañeros para enriquecer la discusión. Nos vemos en la próxima clase del curso de entrevistas para marketing aquí en Edutin Academy. Hasta pronto.